Muy buenos días, estimados. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto webinar del presente año. Mi nombre es Hernán Godoy, para quienes no me conocen. En esta oportunidad hemos querido movernos un poco a un foco distinto al que tuvimos en los últimos tres webinars. Los últimos tres webinars, los que ustedes pueden revisar en nuestra página de LinkedIn, estuvieron más bien relacionados con el tratamiento de riles y aguas residuales municipales. Nosotros en estos 26 años de experiencia, la verdad es que también hemos tenido un desarrollo súper fuerte en lo que tiene que ver relación con la potabilización y tratamiento de aguas limpias, por decirlo de alguna manera. Es por eso que en esta oportunidad hemos querido desarrollar una presentación que aborda parte del mundo de las membranas, en este caso ultrafiltración y osmosis inversa, haciendo un repaso básicamente por los fundamentos y las distintas aplicaciones para ambas tecnologías que actualmente son muy utilizadas en la potabilización, también particularmente y en el reuso, teniendo en cuenta que la crisis hídrica en nuestro país se ha ido acrecentando en los últimos años, lo que ha hecho que nos movamos a otras fuentes de agua, desalación y por otro lado también las fuentes naturales se han ido, por decirlo de alguna manera, empeorando su calidad y por ese motivo estas tecnologías toman una relevancia súper importante. En esta oportunidad, la presentación va a estar a cargo de nuestro colega Felipe Aravena Llévenes. Él es ingeniero civil bioquímico, químico. Cuenta ya con más de 6 años de experiencia y forma parte de nuestro equipo hace ya casi 2 años. Así que, bueno, básicamente agradecerle su asistencia, espero que sea un aporte para ustedes y como siempre, antes de iniciar, hacer unas pequeñas recomendaciones durante todo el desarrollo de la presentación. Ustedes nos pueden ir enviando sus consultas en la parte superior derecha de su pantalla. Hay un icono que sale con un signo de interrogación. Ustedes al pinchar ahí nos llegan directamente las consultas a nosotros. La idea es que ojalá puedan poner su nombre en el título de la pregunta. De esa forma para nosotros es más fácil hacer una trazabilidad y garantizar la respuesta personalizada, ya sea en el periodo final de consultas, que son del orden de 15 minutos. De lo contrario, una vez terminado el evento, nosotros le vamos a hacer llegar a todos aquellos que hayan hecho consultas un resumen de las consultas con todas las respuestas, ¿ya? Así que bueno, nuevamente agradecerles su presencia, espero que sea una muy buena presentación para ustedes y Felipe, cuando guste, le doy el paso. Gracias Hernán. Bueno, mi nombre, como ya dijo Hernán, es Felipe Aravena Llévenes, formo parte del equipo de Correner como ingeniero de proceso. Hoy día, bueno, agradezco primero la convocatoria y espero que todos se encuentren muy bien bajo este contexto de pandemia que nos ha llevado de alguna manera a trabajar de una manera distinta y ha impulsado incluso la misma difusión de este tipo de eventos como webinar, como lo vamos a presentar el día de hoy. Bueno, el enfoque de este webinar principalmente tiene relación con los procesos de membrana, entender qué es un proceso de membrana, cuáles son de manera general, y luego de eso vamos a entrar un poco más específico en los procesos de ultrafiltración y en los procesos de osmosis inversa. ¿Ya? Ese es, digamos, el enfoque donde vamos a ver principalmente cómo funcionan, cuáles son las configuraciones que tienen y cuáles son las aplicaciones. Y también vamos a mostrar un poco algunas de las plantas que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 2 años. Bueno, básicamente para poder entender qué son los procesos de membrana, primero debemos entender o saber qué se define como membrana. Si ustedes ven, permiso, voy a mostrar el puntero. Si ustedes ven el esquema que se encuentra al lado izquierdo, básicamente una membrana lo que hace viene siendo una barrera semipermeable que es equivalente a una delgada capa fina que tiene la propiedad de poder separar en 2 fases el flujo de entrada. Por un lado, tenemos el permeado, que es la corriente que logra atravesar la membrana junto con algunos solutos, que es posible, digamos, que puedan pasar. Y por otro lado, tenemos una corriente que se llama rechazo o concentrado, que es la corriente que no logra atravesar la membrana y lleva, digamos, los solutos en mayor concentración
hacia afuera del módulo donde se encuentra alojada la membrana. Esta membrana actúa de manera selectiva y básicamente la selectividad de la membrana depende de dos factores, principalmente, o sea, inicialmente, o por un lado, el tamaño de poro, en donde la membrana deja pasar elementos de acuerdo al tamaño que se haya conformado y al tamaño de poro que lleguen en el flujo de alimentación de la membrana. Y por otro lado también tenemos un factor que corresponde a la afinidad química, en donde las sustancias que se incorporen fácilmente a la membrana podrán atravesarla y las que no van a ser rechazadas y van a salir por el lado del concentrado. En general, los procesos de membrana se diseñan para llevar a cabo separaciones físicas y físico-químicas, que en las últimas décadas han experimentado un importante desarrollo en aplicaciones para el tratamiento de agua de abastecimiento doméstico e industrial y el tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿qué ventajas nos ofrecen los procesos de membrana? Principalmente nos ofrece que podemos hacer separaciones en una misma fase. Por ejemplo, separamos líquido, digamos, y generamos dos corrientes que también son líquidas, a diferencia de un proceso de destilación, por ejemplo. Otra ventaja que tiene es que tiene una baja acumulación, no se produce acumulación o se produce en muy pequeño grado, lo cual nos permite poder trabajar de manera continua, a diferencia de un proceso de absorción, en donde tenemos que detener el sistema y debemos hacer la regeneración. Y finalmente tiene una baja o muy poca cantidad de uso de reactivo, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo procesos convencionales como clarificación, en donde normalmente se requieren cantidades mayores de coagulante y floculante. Bueno, en estos procesos de membrana, normalmente cuando uno busca información bibliográfica se encuentra con distintos procesos y uno llega, digamos, a este espectro de filtración. Este espectro de filtración de membrana comienza con el nivel molecular más pequeño, que es el caso de la osmosis inversa, que es un proceso que nos permite una separación más fina que todos los demás procesos de membrana. Y si nosotros nos recorremos desde la izquierda hacia la derecha, nos vamos a través de izquierda a derecha, vamos teniendo distintos otros procesos de membrana, como la nanofiltración, la ultrafiltración y la microfiltración. O sea, podemos decir que en el caso de la osmosis inversa, es un proceso de purificación muy fino, y nos vamos hacia el lado derecho hasta donde llegamos a un proceso de separación ya a nivel de micrones, que es el caso de la microfiltración. Por otro lado, podemos mencionar de que a medida que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, también la presión va variando. Cuando tenemos niveles de separación muy finos, se requieren presiones muy altas, y cuando se requieren procesos de separación ya a nivel de micrones, se requieren presiones mucho más bajas. O sea, podemos llegar desde 70 bar al lado izquierdo hasta básicamente 1 bar en el caso de la microfiltración. Respecto a los elementos típicos del agua que van a separar los procesos y que nos permiten en el fondo poder elegir ese proceso como tal para un tratamiento específico, básicamente en el caso de la osmosis inversa estamos retirando prácticamente todo: sales monovalentes, nanofiltración, orgánicos, sales divalentes, trivalentes, y así hacia el lado derecho. Ya. A continuación, como ya hemos definido que los procesos de membrana básicamente son los 4 que yo acabo de mencionar, para que ocurra el proceso como tal y que podamos atravesar la membrana, siempre debe existir una fuerza impulsora. En el caso de la microfiltración e incluso hasta la osmosis inversa, la fuerza impulsora para que este proceso ocurra es la presión. Y el mecanismo de separación va variando. En el caso de los primeros, donde tengo mayor grado de separación y donde las membranas normalmente son porosas, el mecanismo de separación viene siendo el cribado. Y en el caso de la osmosis inversa tenemos un proceso de difusión en donde las membranas ya son un poco más densas, por lo tanto, digamos, cambia respecto a los procesos anteriores. La microfiltración, por lo tanto, retiene coloides grandes, bacterias y levaduras. Ultrafiltración retiene todo lo anterior, además de bacterias, virus, almidón, gomas, proteínas, arcillas, pigmento, pinturas.
La nanofiltración viene siendo, digamos, intermedia entre membranas porosas y membranas más densas, que es el caso de la osmosis inversa, y ya retiene sales divalentes y trivalentes. En el caso de la nanofiltración ya podemos quitar olor y color del agua, y finalmente la osmosis inversa ya viene siendo el proceso más rígido, ¿cierto? Retiene prácticamente el 99% de las sales, la rechaza, y podemos obtener, de acuerdo a la cantidad de pasos, que eso también lo vamos a explicar un poco más adelante, un agua, digamos, pura o ultra pura. ¿Qué métodos convencionales podemos comparar con estos procesos de membrana? En el caso de la microfiltración, se puede comparar con un proceso convencional con unidades de filtros de arena, bioreactores, unidades de coagulación y sedimentación. En el caso de la ultrafiltración, es comparable con una batería de filtros de arena, bioreactores, poner también filtros de carbón activo. En el caso de la nanofiltración, se compara con procesos convencionales como el tratamiento con cal, ¿cierto? El intercambio iónico, para reducir, por ejemplo, dureza. Y en el caso de la osmosis inversa, básicamente lo podemos comparar con sistemas de destilación, evaporación e intercambio iónico. En general, las presiones aplicadas van aumentando a medida que se disminuye el tamaño de poro. Por lo tanto, tenemos presiones más altas en el caso de la osmosis inversa, y tenemos presiones, como ya lo había mencionado, mucho más bajas, entre 0,2 a 2 bar en el caso de la microfiltración. Lo mismo pasa con los flujos de trabajo. Tenemos flujo mucho más bajo en el caso de la osmosis inversa, y dentro de la osmosis inversa tenemos también una separación entre lo que es agua de mar y lo que es aguas salobres, y tenemos ya tasas de filtración mucho más altas, sobre 200 litros metro hora, en el caso de procesos de microfiltración. Hemos hablado de las ventajas que producen, digamos, el hecho de utilizar el proceso de membrana, pero no hemos mencionado cuáles son las desventajas. Una de las desventajas principales, y tiene mucha relación con el diseño del proceso, es realizar un proceso de tal manera que podamos asegurar que no se ensucian las membranas. Cuando hay ensuciamiento puede ser a tal nivel la problemática que incluso se tengan que aumentar bastante los tiempos de limpieza, de retrolavado, como finalmente tener que cambiar todas las membranas. Bueno, normalmente tenemos dos tipos de ensuciamiento en las membranas. Tenemos un fouling externo o reversible, y tenemos un fouling interno o irreversible. En el caso de los dos, claramente el más complicado viene siendo el fouling interno, en donde hay que hacer procesos de limpieza mucho más fuertes para poder recuperar a las membranas. Tenemos dos tipos de limpieza: un método físico, que es backpulse o retrolavados, y tenemos métodos químicos, que vienen siendo lavados de limpieza CEP o de mantenimiento, que también se conocen, o lavados SIP o de recuperación, que son mucho más agresivos y nos permiten poder recuperar las membranas. En el caso del gráfico que ustedes están viendo al lado izquierdo, básicamente es un típico gráfico de funcionamiento de un sistema de ultrafiltración, en donde la curva A muestra, a medida que pasa el tiempo, cómo se desarrolla o cómo va aumentando el delta P de la membrana. O sea, partimos con una membrana limpia con 0,2 de TMP, que es el diferencial de transmembrana del proceso, que viene siendo la diferencia entre la entrada y la salida en el proceso. Entonces, como esta membrana se va ensuciando a medida que ingresa el agua, este delta P empieza a aumentar. Llega un momento que por diseño uno decide poder limpiar, y dentro de este cronograma, digamos, hay que hacer una limpieza de tipo físico para no generar un ensuciamiento interno a las membranas. Por lo tanto, la curva en B nos muestra una limpieza de retrolavado que puede ser básicamente aumentar la turbulencia. En ocasiones se ocupa aire para ayudar a esto, y luego vuelve el sistema a operación. Si ustedes se dan cuenta, no se recupera completamente, por lo tanto estos ciclos empiezan a aumentar de manera acumulada, a tal manera que uno define en un cierto momento poder hacer una limpieza de tipo química, de mantenimiento, y de esa manera poder llegar nuevamente a una membrana limpia, mantener el 0,2 como delta P, y poder iniciar nuevamente nuestro ciclo de funcionamiento.
Bueno, dicho todo lo anterior, ahora vamos a entrar en los procesos específicos de ultrafiltración y de osmosis inversa. Bueno, partiendo con la ultrafiltración, como ya lo mencionamos, es una separación mecánica de sólidos suspendidos, coloidales, bacterias, virus, etc. No puedo retirar color ni olor. Eso sí lo puedo hacer, digamos, en un proceso de nanofiltración. No retiene partículas disueltas, iones, ni en general materia orgánica disuelta, ni solutos de bajo peso molecular. El diferencial de presión viene siendo la fuerza impulsora del proceso. Retiene partículas en el rango que se muestra ahí, entre 0,01 micras a 0,001 micras a 0,01 micras. Tiene una presión de operación entre 2 a 3 bar. Requiere de limpiezas por aire, limpiezas de CEP y limpiezas ZIP, y nos entrega una calidad de agua de alrededor de 0,2 NTU. Esto es relativo y depende mucho del mercado con las membranas que nosotros nos encontremos. En este caso yo puse 0,2 NTU como una referencia general de la calidad de agua que se obtiene. Cabe destacar que como hay varios fabricantes de membranas, las configuraciones en general pueden variar. O sea, los mecanismos de limpieza pueden ser distintos, la forma de operar puede ser distinta, pero en el fondo el mecanismo o como principio de funcionamiento de la ultrafiltración básicamente es una barrera, son membranas porosas que tienen un cierto grado de tamaño de poro y nos dejan pasar, independiente de lo que ingresemos con el agua cruda, siempre nos va a dar un agua de una calidad constante. ¿Qué ventajas tiene la ultrafiltración? A diferencia de los procesos convencionales que se comparan con la ultrafiltración, básicamente que se requiere mucho menos espacio, se tiene una calidad, una muy mejor calidad en el agua permeada, nos asegura tener digamos, una calidad muy pareja, tiene menos consumo de reactivos, son fácilmente ampliables. Normalmente en el mercado existen membranas que uno puede ir básicamente haciendo un Lego y uno va creciendo en capacidad. Y una de las ventajas muy importantes que cuando se utiliza como un pretratamiento para una osmosis inversa, nos genera un montón de beneficios hacia la osmosis inversa. Nos reduce el ensuciamiento coloidal, nos permite trabajar con membranas con mayor área, en el caso de la osmosis inversa, por lo tanto podemos trabajar con instalaciones para un mismo caudal pero más pequeñas, y también nos ayuda en el fondo a proteger tanto la membrana de osmosis inversa que nos reduce digamos, la limpieza durante el año que se deben hacer. ¿Cuáles son los elementos básicos de la ultrafiltración? De manera general, tenemos el módulo o bastidor de membranas. Ya este módulo o bastidor de membranas debe ser, digamos, se debe aplicar presión, no muy alta, como ya dijimos, entre 2 a 3 bar, por lo tanto se requiere una bomba de impulsión. Para proteger las membranas se instala normalmente un filtro de anillas que puede variar entre 150 a 500 micras. Estos filtros de anillas pueden ser de limpieza manual o de limpieza automática, y eso va a depender básicamente del tamaño o la envergadura de la planta. Luego de pasar por el módulo de membranas, se tiene un estanque de agua ultrafiltrada, o en algunos casos básicamente pasa en línea hacia el siguiente proceso. Tenemos sistemas de limpieza que deben estar siempre incorporados, que son súper importantes, como ya los mencionamos, que normalmente vienen siendo bombas de retrolavado, bombas SIP. Necesitamos tener productos químicos para la limpieza de la membrana, cuando se hace limpieza de mantenimiento y de recuperación. Necesitamos líneas de aire, en el caso que también se requieran, para generar turbulencia cuando se realiza el proceso como tal. Además de todos estos elementos, se requieren además sensores de presión para monitorear la diferencia de presión que está ocurriendo en la membrana y podamos saber si lo diseñado es acorde a lo proyectado o a lo que realmente ocurre cuando la planta está en operación. Por lo tanto, de acuerdo a filosofías de operación, los sensores de presión nos entregan información importante para ir viendo cómo se comporta la membrana, si es efectiva la limpieza, si está siendo efectiva, digamos, el proceso como tal. También se requieren medidores de caudal para medir eficiencia. Aquí tenemos varios flujos involucrados, flujos para, digamos, producción de agua, flujos de retrolavado, flujos de enjuague. Por lo tanto, es súper importante tener control para todos esos parámetros.
también es muy importante tener medidores de turbiedad que pueden ser normalmente que pueden ser en línea, de tal manera que si un proceso es muy crítico, la planta pueda parar en el caso que tengamos unos PIC que están fuera del diseño. Y tenemos válvulas automáticas que pueden ser neumáticas o eléctricas. Y todos estos elementos vienen siendo parte de un sistema de ultrafiltración. Bueno, dentro de la configuración que tienen estos sistemas de ultrafiltración, básicamente, me voy a volver atrás un poquito, básicamente tenemos dos configuraciones. Una configuración tiene relación con un sistema de alimentación y de fondo de funcionamiento, en donde tengo, como ya lo definimos, una entrada por la parte inferior, en este caso, las membranas están alojadas en este tubo blanco que se ve, y tenemos la salida de permeado, ¿cierto? Y tenemos a la vez una salida de concentrado. Esta salida de concentrado es la que normalmente, como ya lo definimos, se lleva todo lo que no pasa por la membrana y se elimina. Ya en el caso de la ultrafiltración, lo que quiero explicar es que este proceso tiene dos configuraciones. Una en donde yo puedo eliminar la salida al concentrado y básicamente entrar, forzar a la membrana a que ingrese, digamos, el agua hacia la membrana y tener solamente permeado, o tengo otra configuración en donde dejo libre el paso concentrado, que eso es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, por lo tanto, tenemos dos configuraciones, una que se llama crossflow y otra que se llama dead-in. En el caso de la configuración dead-in, como ya lo mencioné, cuando el agua de alimentación ingresa al sistema de membrana o al módulo de membrana, yo cierro la salida del concentrado, de tal manera de forzar a que toda el agua de alimentación que ingresa pueda salir por el lado del filtrado. Y esta es una de las decisiones más importantes al momento de diseñar y construir plantas de UF. Es decir, que podamos definir cómo va a ser nuestro proceso, si va a ser cross-flow, o también que se conoce como flujo cruzado, o un proceso dead-in, que es un callejón sin salida, donde yo cierro la salida del concentrado y básicamente no tengo otra opción. En el caso del proceso de callejón sin salida, que también se conoce así, como yo cierro la salida del concentrado, tengo un ángulo de llegada del caudal de manera perpendicular hacia la membrana, lo que se asemeja un poco a los procesos convencionales digamos, de filtración en filtros de presión. Por lo tanto, cuando tengo este tipo de proceso, tengo normalmente una formación de una torta, ya que como el contaminante no tiene por dónde escapar, se va generando una torta sobre la superficie de la membrana. En estos procesos, a diferencia del proceso cross-flow que lo voy a explicar a continuación, la recuperación es mucho más alta, porque normalmente no tengo una salida de concentrado constante. Ahora, ¿qué cosas no pueden jugar en contra en esta configuración? Es que se requieren mucha más limpieza, porque yo al momento estoy forzando de que todo el material contaminante se pegue a la membrana, por lo tanto debo hacer una limpieza mucho más exhaustiva. Y lo otro es que la membrana tiene mucha más tensión, por lo tanto la vida útil de estas membranas normalmente es mucho más baja que las otras configuraciones. En el caso de la segunda configuración que podemos tener, que se llama cross-flow, que es típico, digamos, de los procesos membrana, en donde la alimentación y el paso hacia la membrana de manera tangencial, se genera una torta, pero muy menor, y nos permite trabajar normalmente en continuo. Aquí se obtienen menores recuperaciones, ya que tengo abierto la salida al concentrado, por lo tanto estoy perdiendo entre un 2 a un 9% de concentrado de manera continua. Esas son las dos configuraciones. Normalmente estas configuraciones se van a dar de acuerdo a la calidad de agua que tengamos, al proceso como tal. O sea, si es muy crítico perder agua, normalmente uno trabaja con procesos con el concentrado cerrado, digamos, aumentando la recuperación. Y en el caso que no tengamos alternativa y que se tenga que perder agua por el concentrado, básicamente hay alternativa en donde este concentrado se puede enviar a un decantador secundario en el caso de la planta de tratamiento biológico. En el caso que el agua cruda venga de procesos de pozo y de agua superficial, este concentrado se puede reenviar, digamos, a la cabecera de la planta.
Los procesos de ultrafiltración como tal, por lo tanto, ¿cómo funcionan? Tenemos que un proceso o un ciclo de filtración corresponde a la filtración como tal y a un sistema de limpieza que es sin químico, que básicamente es un retrolavado, es es una inyección de aire que mueve las membranas y bota, digamos, todos los contaminantes. Por lo tanto, este ciclo de filtración va siendo, digamos, de manera secuencial, se va repitiendo, 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 y llega un punto en donde yo debo hacer una limpieza química de mantenimiento, en donde esta limpieza química normalmente se proyectan entre 1 a 3 veces por día, y en algún momento se hace una limpieza de recuperación, que se puede ser, por ejemplo, cada 3 meses, en donde se aumentan las concentraciones de los químicos a utilizar, tanto para ácido como básico, los detergentes en general, y también se utiliza o se ayuda con temperatura. Cuando la calidad de agua no ha mejorado y la calidad a la salida del permeado viene siendo ya, supera, digamos, lo proyectado por las membranas, o sea, estamos teniendo agua cercana, por ejemplo, a un NTU, normalmente conviene hacer un test de integridad en donde uno verifica que las membranas no estén rotas, y en el caso de verificar de que estén rotas, se pueden, digamos, cambiar una vez que pillemos cuál módulo es que nos está generando algún tipo de, o que la membrana se haya dañado. En el caso de que este test de integridad, digamos, salga positivo y seguimos con problemas de calidad de agua, normalmente hay que entrar a desarmar y armar, porque puede que esté bypaseando alguna alimentación hacia el lado del permeado. El ciclo de filtración del proceso de ultrafiltración, les voy a mostrar aquí el circuito. Se ingresa por la parte inferior, ¿cierto? Se saca permeado por ambos lados de la membrana. Bueno, en este caso, en este webinar, no voy a entrar a explicar precisamente los tipos de membrana, pero básicamente las más utilizadas en el caso de la ultrafiltración son membranas de fibra hueca. Estas pueden ser la alimentación por dentro de la fibra y que salga, digamos, el permeado hacia afuera, in-out, o puede ser al revés, que vaya por fuera de la membrana de fibra hueca y que se meta, digamos, hacia adentro de la membrana. Por lo tanto, en este caso es una membrana out-in, en donde por fuera se ingresa el contaminante, por dentro se recibe el agua permeada con la calidad que te entrega, digamos, la membrana de ultrafiltración. Por lo tanto, yo saco mi línea de permeado, que la llevo hacia el estanque de permeado, y este proceso va a ser de acuerdo a los ciclos que se hayan definido, de acuerdo a la calidad de agua. Durante todo el tiempo de ciclo de filtración, yo puedo incorporar la dosificación de productos químicos, en el caso que sea necesario, puedo incorporar coagulante, puedo incorporar oxidante, de tal manera si es que necesito poder insolubilizar algunos elementos, los pueda eliminar en la ultrafiltración. Luego el proceso de filtración, tenemos un ciclo de drenaje, como ya les mencioné. En este caso, bueno, el ejemplo que estamos viendo, estamos con una salida sin salida de concentrado, por lo tanto estamos en un callejón sin salida. En el ciclo de drenaje, lo que se utiliza principalmente es detener el sistema de bombeo, y lo que se hace es incorporar aire al sistema. Se incorpora aire, se genera turbulencia y luego se abre una válvula inferior para poder eliminar todo lo que quedó, digamos, por fuera de la membrana y poder eliminarlo como un drenaje. Y finalmente tenemos los ciclos de mantenimiento y de recuperación, donde yo detengo, digamos, el sistema, realizo una limpieza, que este ciclo tiene varios procesos, tiene varios pasos. Hay un enjuague con permeado, tenemos inyección de productos químicos, que dependiendo del tipo de ensuciamiento y la predicción que se haya realizado, pueden ser para limpieza biológica con hipoclorito a pH 12, o podemos tener limpieza de inorgánicos, sílice a pH más bajo con el uso de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o ácido, algún tipo de otro ácido un poco más débil. Una vez que se ingresa la alimentación de productos químicos, normalmente la membrana se deja en reposo para que actúe el producto químico, y después ya se hace una limpieza, un enjuague con agua permeada, y finalmente un enjuague con agua de alimentación. Básicamente, como lo vimos en el esquema anterior, tenemos un ciclo total de filtración con limpieza por aire, y luego tenemos los ciclos de mantenimiento y recuperación. Bueno, los datos operativos de estos procesos
también van variando de acuerdo al fabricante de la membrana. Ahí yo les comparto un poco la tabla con estos parámetros. Básicamente quiero destacar un poco el flux con el cual se pueden diseñar los sistemas de membrana. Normalmente si tenemos aguas que son muy agresivas, uno trabaja con flux mucho más conservadores, o sea, nos vamos cercano a 34 o 35, cercano a 40, y en el caso que tengamos posibilidad de trabajar con aguas que tengan menos carga, en cuanto a sólido suspendido y turbiedad, nos vamos a flux un poco más alto. Tenemos tolerancia también al uso del cloro, no así en el caso de las membranas de osmosis inversa, por lo tanto podemos utilizar cloro como oxidante y poder precipitar algunos elementos. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los procesos de ultrafiltración? El primero, pretratamiento osmosis inversa. Ya dijimos, como nos entrega un agua de una calidad muy buena, normalmente constante, es el mejor pretratamiento para una osmosis inversa. Clarificación de agua superficial, si básicamente necesitamos el agua para riego, por ejemplo, y no estamos pasados en algunos metales y tenemos agua, digamos, de superficie y queremos eliminar la turbiedad producto del agua escorrentía que llega, digamos, al río, se puede utilizar un proceso de ultrafiltración. Pretratamiento para agua de mar, remoción de arsénico. Aquí, básicamente, como lo expliqué anteriormente, si yo quiero insolubilizar, en este caso, el arsénico de arsenito a arsenato con la aplicación de algún oxidante, yo lo puedo eliminar en un proceso de ultrafiltración. Y también se utiliza como un tratamiento terciario en el caso que tengamos una planta biológica y queramos reutilizar esta agua después del tratamiento de la carga orgánica, podemos utilizar un sistema de ultrafiltración para hacer el regadío. Bueno, yo les voy a hablar de dos casos de aplicaciones, de dos plantas que hemos realizado estos últimos 2 años. Una de las plantas, como ustedes pueden ver en la foto, tenemos es un sistema que la producción final, después de los procesos de osmosis inversa, viene siendo 450 metros cúbicos día. Pero en el caso específico, como la planta de ultrafiltración está en la cabecera del proceso, en esa planta nosotros recuperamos 650 metros cúbicos día. Esta planta es un caso de aplicación en donde tenemos aguas que provienen de rechazos de otra osmosis. Por lo tanto, es un agua que viene muy concentrada y que también se encontraba en un gran pozo, digamos, en una gran laguna, en donde también teníamos esta agua contaminada con sólido suspendido, teníamos una turbiedad bastante alta. Por lo tanto, esta planta se diseñó para una turbiedad promedio de 50 NTU, con un pic de 120. En este caso, producto de esta calidad de agua, se trabajó con un flux más conservador, cercano a 48 litros metro hora. Se proyectó para 650 metros cúbicos día, 12 membranas, que se distribuyen en 2 trenes de 6. Este sistema se diseñó como sin salida concentrado, por lo tanto, esto que hemos proyectado se hizo en un contenedor de 40 pies para tratar, digamos, 650 metros cúbicos día. En ese contenedor también instalamos todo el sistema de limpieza, instalamos todo el sistema de dosificación en la entrada de la planta de ultrafiltración, y es un proceso que ya está puesto en marcha este año 2020. Tenemos otro caso de aplicación de un proceso que trata agua recuperada de un proceso de despesado y filtrado de concentrado de cobre, en donde el agua que digamos que sale posterior al proceso de filtrado se necesita recuperar. En el caso particular de este proyecto, esta agua se junta con un efluente que viene de una planta de tratamiento de aguas servidas, y el objetivo del cliente era poder recuperar esta agua, eliminar todos los sólidos suspendidos, coloides, y obtener un agua en calidad para reuso con un contenido menor a 0,3 NTU. El caudal de tratamiento son 80 litros por segundo, y básicamente aquí, aparte del proceso de ultrafiltración, se consideraron unos filtros de anilla, 150 micras, se consideró decantadores lamelares, y también tenemos como paso final, digamos, como ustedes ven en la foto, los racks de ultrafiltración para tratar 80 litros por segundo.
Bueno, nos pasamos a la segunda parte de los procesos membrana, que viene siendo el proceso de osmosis inversa. Para explicarle de manera, digamos, general qué cosa es un proceso de osmosis inversa, lo vamos a explicar en digamos, la imagen que se ve en el lado izquierdo. Bueno, ¿qué es una osmosis natural? Primero hay que saber eso. Una osmosis natural, para poder explicarlo, si ustedes se dan cuenta, si nosotros ponemos dos líquidos, uno de agua pura o agua dulce, en contacto con una solución salina a través de una membrana semipermeable, lo que va a ocurrir es que, como tenemos distintos potenciales químicos, que potencial químico es la energía interna, digamos, de cada una de las soluciones, de manera natural va a ocurrir un flujo de agua desde donde hay más energía hacia donde hay menos energía, buscando, digamos, un equilibrio en el sistema. Por lo tanto, si nosotros dejamos en contacto estas dos soluciones, lo que va a ocurrir dentro de un rato es que los niveles se van a ver distintos, ¿cierto? Y vamos a tener un diferencial de altura, que en el fondo viene siendo un diferencial de presión hidrostática. Ese diferencial de presión hidrostática que se da es la presión osmótica, ¿ya? En el caso de la osmosis inversa, es un proceso en donde se requiere todo lo contrario, en donde yo necesito pasar elementos que están, digamos, recuperar el agua que está en la solución salina y que pase a la solución pura, pero que no pase en los solutos. Por lo tanto, en el caso de la osmosis inversa, lo que yo debo hacer es aplicar una presión mayor a la presión osmótica, de tal manera de, a través de la membrana semipermeable, que sea selectiva, y que me permita, en el mejor de los casos, digamos, pasar solamente agua y dejar todos los solutos concentrados en el lado de la solución salina. Por lo tanto, aquí también se obtienen dos salidas. Tenemos el permeado, que es agua pura, digamos, y tenemos el drenaje, que viene siendo la solución concentrada que nos quedó en el lado derecho. Eso básicamente el principio de funcionamiento de la osmosis inversa. Como dato, o sea, si tenemos una solución salina de 5.000 miligramos por litro, 5.000 ppm TDS, normalmente se requiere una presión osmótica a vencer entre 10 a 15 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, la osmosis inversa, por lo tanto, elimina del agua sustancias disueltas, comúnmente sales. También utiliza, al igual que la ultrafiltración, como mecanismo de fuerza, digamos, la presión, un diferencial de presión. En el caso de la osmosis inversa, solamente tenemos sistema con flujo cruzado, o sea, siempre voy a estar sacando concentrado. Aquí yo trabajo con membranas que son densas, por lo tanto no puedo hacer un sistema como el mencionado anteriormente, donde yo pueda cerrar el concentrado. Aquí yo requiero tener una cierta turbulencia por el lado del concentrado para que no se vaya ensuciando la membrana osmosis inversa. Aquí yo trabajo en presiones entre 15 a 70 bar. Tengo limpieza tipo SIP. Hago limpieza cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo, digamos, de la rutina que tengamos realizada en la planta. Y tenemos algunos parámetros importantes a considerar dentro o a la llegada del sistema osmosis inversa, que no puedo llegar con niveles de NTU mayor a 1, no puedo llegar con cloro, a diferencia del proceso de ultrafiltración, y tampoco puedo llegar con ciertos metales como arsénico, hierro, que debemos retirarlo normalmente en el proceso de pretratamiento. Los elementos básicos de un sistema osmosis inversa, necesitamos obtener la fuerza impulsora, por lo tanto se requieren bombas de impulsión, en este caso le llamamos bombas de alta presión. Necesitamos alojar la membrana en un módulo de membrana. De este módulo de membrana va a salir el permeado, que es el agua objetivo, normalmente en tratamiento de aguas domésticas, industriales, y tenemos un concentrado que lo vamos a rechazar o lo vamos a recircular. Como dato general, normalmente el permeado sale con una presión cero. Si yo quisiera hacer un tratamiento posterior, después de la osmosis inversa, se puede diseñar el sistema de poder obtener más, digamos, 1 bar o 2 bar después del proceso de osmosis inversa para alimentar un estanque o para alimentar otro proceso. Y la presión del concentrado básicamente es casi igual a la presión de entrada. Normalmente hay un delta de presión entre 0,3 a 2 bar, o sea, si yo ingreso con 40 bar, en el peor de los casos voy a sacar 38 bar por el lado del concentrado. Y
Y de aquí también nacen un montón, digamos, de elementos donde yo puedo aprovechar esta salida de concentrado con mecanismos donde yo recupere la energía y la vuelva a meter al sistema. Y otro elemento básico también viene siendo la válvula de control, que me va a permitir poder generar la contrapresión a la membrana, y también me va a ayudar a regular la recirculación y la salida del caudal, lo que me permite en el fondo poder regular la recuperación del sistema. Bueno, para avanzar un poco más con los elementos básicos, podemos identificar que el sistema de osmosis inversa básicamente se compone de los módulos de membrana, de bombas de alta presión, y normalmente se utiliza un filtro de cartucho de 5 micras. Este filtro de cartucho de 5 micras básicamente viene siendo el fusible de la planta. Cuando este filtro se ensucia por un delta P dentro de la rutina o de la planilla de operación que uno maneja, quiere decir que hacia atrás tenemos un mal pretratamiento y debemos verificar cómo está funcionando desde la osmosis inversa hacia atrás. Por lo tanto, las membranas de osmosis inversa son elementos muy sensibles, por lo que debemos tomar precauciones súper importantes en el desarrollo del pretratamiento. Normalmente, como pretratamiento, se hacen sistemas físicos de separación y químicos, de tal manera de poder evitar que lleguen elementos pequeños como algas, sólidos suspendidos, compuestos orgánicos y minerales que puedan llegar y tengan un efecto negativo sobre el ensuciamiento de las membranas de osmosis inversa. El pretratamiento, la verdad que puede ser muy variable y va a depender de la calidad de agua que tengamos en la alimentación. Todas las aguas son distintas, o sea, puede venir de pozo, superficial, de mar. Por lo tanto, las etapas de pretratamiento pueden ser básicamente desde un filtro de arena o a tener un sistema complejo de remoción de metales, en donde tengamos que precipitar algunos elementos previos a la llegada de la osmosis inversa. Y por otro lado, también la osmosis inversa se somete a procesos de post-tratamiento, y eso es muy importante de acuerdo a la calidad objetivo. Podemos tener agua para uso de consumo humano, por lo tanto, después de la osmosis inversa, sí o sí, tenemos que estabilizar el agua y poner normalmente un sistema de remineralización y de dosificación de cloro libre, de acuerdo al organismo, digamos, que en cada país que regule la producción de agua potable. Es tan distinto, digamos, el post-tratamiento que, por ejemplo, podemos tener un agua objetivo para el proceso de caldera, en donde a lo mejor con un único paso de osmosis inversa no va a ser suficiente. Si tenemos a lo mejor alimentación de agua desde agua potable y queremos llevarla a agua de caldera, seguramente sí, pero si tenemos agua que viene de agua de mar y queremos llevarla a agua para utilizar en caldera, normalmente vamos a necesitar más de un paso, osmosis inversa. También se requieren a veces sistemas de decasificación de CO2 a la salida de las plantas de osmosis inversa. Por lo tanto, como les digo, es todo un mundo, tanto el pretratamiento como los tratamientos posteriores al proceso de osmosis inversa. Incluso en el caso de Perú, está normado digamos, el boro en la norma de agua potable, por lo tanto se requiere un proceso posterior a la osmosis inversa, que puede ser una osmosis inversa con membranas selectivas para boro, o puede ser un proceso de intercambio iónico, en donde tenemos que bajar de 1,5 ppm el boro para agua potable, e incluso en sistemas de regadío, sistemas agrícola, en donde también los elementos, digamos, a sembrar son muy sensibles a algunos elementos. Por lo tanto, a veces un proceso de osmosis inversa puede sacar un agua de calidad muy buena, y en esos sistemas normalmente se mezcla agua cruda con agua permeada, de tal manera de llegar a un nivel de concentración promedio que nos pueda servir para esos cultivos. Bueno, como base general, aguas poco salobres, estamos hablando de 1500 en general, de sólidos disueltos, y requieren una presión osmótica de 1 kilo por centímetro cuadrado. Aguas salobres, si hablamos de 5000 ppm de TDS, tenemos cerca de 3 kilos por centímetro cuadrado.
por ejemplo, agua de mar, tenemos 35.000 ppm TDS y podemos requerir una presión osmótica de 23 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, esa presión osmótica es la que se debe vencer, y el sistema como tal, cuando se diseña, no solo debe considerar la presión osmótica, sino que también tiene que considerar la resistencia que produce la membrana, y debe también considerar toda la resistencia que se produce en el proceso hidráulico de la planta. Por lo tanto, por eso uno llega a una presión mucho más alta cuando habla de proceso, por ejemplo, de agua de mar, uno llega incluso 50 o 60 o 70 bar en el caso de esos procesos. Bueno, respecto a la configuración de la osmosis inversa, la osmosis inversa se configura por etapas, ¿ya? Normalmente una membrana individual, una sola membrana, tiene una recuperación cercana entre 12 a 15% en el caso de agua salobre, y tiene en orden de 10% de recuperación en el caso de agua de mar. Es por eso que las membranas se ponen de manera en serie. O sea, uno tiene un tubo de presión donde tiene varias membranas y puede llegar a alojar hasta 8 membranas. Por lo tanto, el hecho de ir poniéndola en serie en un tubo de presión nos permite mejorar la recuperación. Normalmente, cuando tengo una etapa de osmosis inversa, debido a la cantidad de membranas que yo puedo poner en un módulo, puedo llegar a una recuperación máxima o aproximada a un 50%. Cuando se trata de aguas salobres, yo puedo ir a más etapas. Por lo tanto, toda el agua o todo el concentrado que va saliendo de la primera etapa, yo la puedo ingresar a una segunda etapa, y esa segunda etapa tiene la capacidad de poder recuperar también el 50%, pero el 50%, digamos, del agua que le va entrando, o que representa el 25% del agua que ingresa al inicio del proceso. Por lo tanto, yo con una segunda etapa puedo llegar a una recuperación cercana a un 75%. Y en el caso que yo quisiera tener recuperaciones mayores a 87,5%, se suele poner una tercera etapa, en donde yo el concentrado, ¿cierto? El rechazo de la segunda etapa viene siendo la alimentación de la tercera etapa, en donde nuevamente voy a recuperar un 50% de esa entrada, y puedo llegar a esos niveles de recuperación. Por lo tanto, para aumentar la conversión o la recuperación de los sistemas, se van poniendo, digamos, se van instalando elementos en serie, y cuando ya no tengo la capacidad de poder ingresar en un tubo de presión más elementos, se convierte en una nueva etapa. Ahora, cuando yo tengo 3 etapas, puedo llegar a una recuperación bastante alta, pero digamos, no siempre es la solución, porque ya llegando a ese nivel de recuperación, recuperaciones excesivas pueden provocar precipitaciones de sales que son poco solubles, como sulfatos, carbonatos y magnesio. Entonces, lo normal es ver el sistema de osmosis inversa de agua salobre o de agua industrial de 2 etapas. Por otro lado, hay una configuración que se llama de paso. Cuando yo tengo mi sistema de osmosis inversa, que puede tener 1, 2 o 3 etapas, que es lo que se ve acá, y mi calidad de permeado no es suficiente, yo puedo hacer un segundo paso. O sea, puedo tener un primer paso de varias etapas, ¿cierto? Hasta llegar a la recuperación que yo necesite, y luego de eso, si mi calidad no es suficiente, puedo ingresar un segundo paso. El segundo paso lo van a identificar básicamente porque tengo también, es otra osmosis. Tengo una bomba de alta presión y tengo nuevamente un sistema de varias etapas en un segundo paso. ¿Cuándo se utiliza, como lo acabo de mencionar? Cuando la calidad del permeado no es suficiente, cuando no se permiten tratamientos finales con intercambio iónico. Normalmente, si yo trabajo con osmosis inversa, lo normal es poder hacer básicamente uno ve una osmosis inversa y cuesta mucho entender cuando yo tengo más de un paso. Normalmente hay que ver las bombas de alta presión y poder ver de que tengo más de un paso. Por lo tanto, es mucho más, de manera constructiva, es mucho más fácil tener un control de un sistema de 2 pasos osmosis inversa que tener un sistema de osmosis inversa y después un sistema de intercambio iónico. Cuando requiero un sistema mucho más robusto para la eliminación de bacterias, patógenos y materia orgánica, es de mayor importancia este segundo paso. Básicamente eso, o sea, un poco lo que también le había mencionado en las aplicaciones anteriores, cuando requiero eliminar boro, cuando requiero eliminar específicamente algún elemento, requiero, por ejemplo, en el caso de las bebidas de agua mineral, necesito remover el sodio, también se requieren segundos pasos específicamente para tener esa calidad final. Un poco ahondando en lo mismo,
en el caso de sistemas de agua salobre, cuando yo tengo sistema de recuperación entre 40 a 60%, necesito 6 membranas en serie, por lo tanto, eso lo puedo hacer en una etapa de osmosis inversa. Si yo me quiero ir entre 70 a 80% de recuperación, a lo menos necesito 12, y como ya no puedo alojar 12 en serie, sí debo pasarme a 2 cajas de presión, perdón, a dos etapas, y si quiero recuperaciones sobre el 85 u 87, se requieren a lo menos 18 membranas en serie, por lo tanto ya me tengo que pasar a un sistema de 3 etapas. Esto varía de acuerdo a la calidad de agua de entrada, por lo tanto en el caso de sistemas de agua de mar, aquí se hace, digamos, la misma comparación. En el caso que yo requiera 50% de recuperación, necesito a lo menos entre 8 a 12 membranas, por lo tanto, lo voy a hacer normalmente, si tengo caja de presión de 7 elementos, lo puedo llegar a hacer en 2 etapas, ¿vale? Ok, respecto a las aplicaciones de la osmosis inversa, tenemos desalinización de agua salobre. Normalmente el agua salobre van entre 2000 a 10.000 ppm TDS, por lo tanto requiero cerca de 14 a 21 bar para conseguir, digamos, un agua desalada. En el caso de desalinización de agua salobre, dependiendo, como ya lo mencionamos anteriormente, si es para proceso de consumo humano, hay que poner tratamientos posteriores. También se utiliza como aplicación para desalinización de agua de mar, en donde nosotros aquí tenemos entre 30.000 a 40.000 ppm TDS, y trabajamos entre 40 a 70 bar de presión. Tenemos aplicaciones de tipo de agua ultra pura, cuando se requiere, digamos, para caldera o para semiconductores, agua muy, muy pura. También se utiliza osmosis inversa con 1 o 2 pasos. Y para aplicaciones industriales y agrícolas, en donde necesitamos remover, digamos, ciertos elementos para el regadío de algunos cultivos, también se utiliza los procesos osmosis inversa. Casos de aplicación. Hemos seleccionado 2. Aquí les voy a presentar un caso de aplicación de una planta en Perú, en donde el desafío era producir a partir de un agua superficial con cerca de 9.000 ppm de TDS. La verdad que tiene niveles altos de hierro, tiene niveles altos de arsénico, de sólido suspendido, y aquí el desafío era producir agua industrial con un contenido menor a 100 ppm TDS y producir agua potable para los campamentos, para 2 campamentos con 129 metros cúbicos día y 84 metros cúbicos día, y agua industrial cerca de 1.000 metros cúbicos día. Este sistema se diseñó en base a un proceso, bueno, hicimos la ingeniería, fabricación, suministro de esta planta. Se diseñó un pretratamiento para eliminar sólido suspendido a través de un floculador y un decantador lamelar. Luego de eso se hizo un proceso de remoción de metales, donde se utilizó filtro en presión para remover turbiedad, hierro, manganeso y arsénico. Y posterior a esto se ingresaron y se fabricó por parte de Coprener un sistema de osmosis inversa en 2 trenes, en donde se tiene un primer paso. De hecho, aquí en la foto ustedes lo pueden ver. Este es un primer paso osmosis inversa de 2 etapas, en donde se obtiene el agua industrial, y luego, como la necesidad de agua potable era mucho menor, ya con un solo tubo se hizo la remoción básicamente del boro. Aquí en esta planta teníamos una entrada cerca de 40 ppm de boro y debíamos salir con menos de 1. Por lo tanto, lo que nosotros proyectamos básicamente fue poner un segundo paso para remoción de boro y luego un sistema de remineralización para producir agua potable. Este sistema se hizo completamente contenerizado, era una planta que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto hay un montón de exigencias desde el punto de vista técnico en cuanto a motores, a la misma especificación que tiene el cliente respecto al tipo de motor, marca, a los materiales, a la instrumentación que se utilizó en este sistema. Por otro lado, tenemos un segundo caso de aplicación de este año, en donde el desafío era poder recuperar la mayor cantidad de agua posible desde un rechazo de osmosis inversa. Por lo tanto, se diseñó un sistema donde se proyectó una ultrafiltración,
sistema de remoción de dureza a través de intercambio iónico, y finalmente un sistema de 2 pasos de osmosis inversa, con el objetivo de tener un agua en calidad menor, digamos, a 10 microsiemens por centímetro. Se partió con el proceso, se hizo la ingeniería, se hizo la fabricación de todo el suministro por parte de Goplener. Se diseñó en base a la calidad de agua de entrada, un agua bastante complicada, como les dije, usamos un proceso de ultrafiltración para obtener una agua sin sólido. Luego tenemos un proceso de intercambio iónico para remoción de dureza, ya que esta agua, además de dureza, también tenía sílice, por lo tanto, para la osmosis inversa, como estos dos elementos, digamos, son súper complicados tratarlo a esas presiones, porque normalmente van a precipitar, se tiene que decidir como pretratamiento en este caso, o remover la sílice o remover la dureza. En este caso se está removiendo la dureza, que es lo más, digamos, es lo que normalmente se hace, más que remover la sílice, y se utilizó anticrustante para protección de la membrana en base o específicamente para sílice. Aquí también en la foto se puede observar de que este es un sistema de 2 pasos. Los primeros 6 tubos es el primer paso de 2 etapas. Tenemos primera etapa y segunda etapa, y luego de eso, para llegar a una calidad menor a 10 microsiemens por centímetro, se agregó un segundo paso, en donde ese segundo paso también tiene una recuperación alta, cercana en este caso al 90%, y se tienen, digamos, los tubos que están en la parte superior. Bueno, con esto termino, digamos, mi presentación. Espero que le haya gustado y podemos, no sé, entrar a una ronda de consulta, y le doy la palabra a Hernán. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Efectivamente, hay varias consultas que nos interesaría abordar. En principio, nuestro colega Willa Rodríguez consulta: ¿cuál es el tiempo de vida útil de una membrana de osmosis inversa? ¿Estás muteado, Felipe? Ahí sí, perdón. Ahí sí. A ver, la membrana de osmosis inversa, normalmente cuando uno hace una proyección, al inicio del proyecto, estas se proyectan a 3 años. Normalmente uno hace una proyección a 3 años, por lo tanto, la bomba de alta presión se tiene que diseñar para tener presión suficiente desde el año 0 hasta 3 años. A los 3 años se evalúa efectivamente si se requiere el cambio de la membrana, porque se proyecta a 3 años, y si el sistema hidráulico nos permite, digamos, poder seguir funcionando, pero normalmente la vida útil son 3 años. Ya hay sistemas donde uno puede llegar a 4, incluso 5 años, o donde uno tiene que reemplazar la membrana, digamos, a los 2 años, pero el tiempo son 3. Ok, gracias, Felipe. Otra pregunta del mismo colega nos plantea, dice: en el caso de ultrafiltración, ¿es recomendable la dosificación de productos antes del ingreso a los sistemas de membrana? Me imagino que está relacionado, disculpe Felipe, la consulta con la necesidad de agregar productos químicos eventualmente para coagulación o floculación en caso de turbidez. Me imagino que por allá, o para remover algún parámetro en particular. Claro, tal como tú lo dices, o sea, se recomienda, pero depende, digamos, depende de la calidad de agua de entrada. Si nuestro objetivo es poder eliminar un elemento específico y sabemos que lo podemos solubilizar y podemos retenerlo en las membranas de ultrafiltración, se recomienda. En el caso que básicamente tengamos agua que conocemos que no hay elementos disueltos o elementos que quisiéramos como objetivo poder eliminar o insolubilizar, a lo mejor no se recomienda. Sí se recomienda a veces tener una dosificación de cloro, digamos, para mantener y no generar un biofouling orgánico en las membranas como tal. Ok, a propósito de lo mismo, Felipe, que mencionaste el biofouling, hay una pregunta que creo que está relacionada con eso también, que nos permite darle un poco de continuidad al tema, que es de Simón, que dice que qué parámetros son críticos y debemos tomar atención cuando deseamos emplear un sistema de ultrafiltración para producción de agua potable. Ya. Bueno, ¿qué parámetros son críticos? A ver, normalmente los parámetros que va monitoreando en la planta de ultrafiltración, como dijimos que no retira elementos disueltos, básicamente los parámetros críticos vienen siendo lo que tiene relación con los sólidos suspendidos y la NTU.
Por lo tanto, se recomienda normalmente en estos sistemas tener un monitoreo constante, principalmente NTU, ojalá continuo, tener un medidor continuo a la entrada y a la salida, pero yo diría que ese es el principal parámetro. Si el proceso de ultrafiltración viene siendo como la etapa final para producción de agua potable, también es importante el parámetro, digamos, de cloro residual que tengamos a la salida. Ok. Eso entendiendo evidentemente que la dosificación de productos químicos o qué parámetros son críticos tienen que ver básicamente con, primero, lograr el objetivo de separar lo que queremos separar y segundo, que también nos puede implicar un mayor ensuciamiento, ¿verdad? Que eso claramente nos permite, de cierta manera, atender la consulta de Tomás Greve, que nos plantea, dice, entiendo que la frecuencia de limpieza CEP y SIP son distintas. La consulta es, ¿las concentraciones de estos lavados, ya sean alcalinos o ácidos, son distintos también? Ahí, Felipe, yo creo Sí, que sería correcto. interesante, disculpa, hacer una pequeña diferenciación en cuándo se requiere uno u otro y complementar con la respuesta de las concentraciones. ¿Mm? Sí, claro, las dos limpiezas son distintas. La limpieza CEP también se conoce como de mantenimiento y es una limpieza que se hace de manera diaria. O sea, diariamente la membrana hay que estar limpiando en el caso de la ultrafiltración y claramente también tiene concentraciones mucho más bajas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en el caso del hipoclorito se ocupan cerca de 200 a 300 ppm en el caso de limpieza CEP. Y cuando se realizan limpiezas de recuperación, que se ocurren cada 3 meses, o cuando el TPM de la membrana está cercano a 2 bar, en ese caso las concentraciones llegan a 1200, en el caso del hipoclorito. Por lo tanto, sí son distintas, los tiempos de limpieza también son distintos. En el caso de limpieza de mantenimiento, tienen que ser bien cortas durante el día para no perder producción de agua. En cambio, la limpieza de SIP o de recuperación hay que programarla durante un año y son mucho más largas y también con concentraciones mucho más altas. Perfecto. Gracias, Felipe. Aquí hay una pregunta que es como una pregunta que es muy común, pero no siempre es fácil de responder, porque como siempre va a depender un poco de la entrada. Pero Diego Quiroga nos dice, ¿cuánto puede ser el consumo de potencia por metro cúbico de agua tratada? Sí, a ver, normalmente podemos llegar a menos de 1 kilowatt por metro cúbico de agua tratada en el caso de agua salobre y podemos llegar entre 2 a 3 kilowatt hora, digamos, por metro cúbico de agua tratada en el sistema de agua de mar. Pero también es relativo, o sea, depende del resto de elementos que estén en la planta, cómo se haya diseñado, pero esos, digamos, son algunos parámetros que podemos diferenciar ambas aguas, digamos. Perfecto. Una consulta, Felipe, de Roberto Pérez, que diría que tiene esta relación con uno de los proyectos que tú especificaste, que plantea qué pretratamiento es recomendado para ser utilizado antes de un sistema de osmosis inversa, con el propósito de disminuir tanto la dureza cálcica como la magnésica. Ok, sí, bueno, el proceso principal recomendado, digamos, es intercambio iónico, son filtros ablandadores, es lo que normalmente se utiliza para eliminar tanto la dureza, digamos, la dureza total que se compone de dureza cálcica y magnésica. O sea, los recomendados son intercambio iónico. ¿Y eso tiene algún límite para poder aplicarlo como pretratamiento? ¿Un límite de dureza, digamos? Entendiendo que... Sí, o sea, llega un momento en que los procesos de intercambio iónico no pueden dar abasto, porque las durezas pueden ser demasiado altas, y ahí se recomienda hacer algún tipo de precipitación digamos, con soda, previo al sistema de intercambio iónico. Estamos hablando de un límite que puede ser de 1800 o 2000 ppm de dureza total, como máximo para intercambio iónico, y mucho más de eso se recomienda precipitación química. Ok, gracias, Felipe. Una pregunta de Efraín que nos dice, ¿qué ventajas tiene el uso de ultrafiltración como pretratamiento de sistemas de osmosis inversa en comparación con el uso de filtros multimedia? Bueno, esa pregunta es bien típica. Lo primero que uno responde
es que la calidad de agua en un sistema de ultrafiltración, la ventaja que tiene es que es constante. Normalmente viene siendo un agua muy, muy buena por un sistema de osmosis inversa. Sin embargo, desde el punto de vista del CAPEX y del OPEX, ahí hay que entrar a ver la relación que ocurre para bajos caudales y para altos caudales. A lo mejor para bajos caudales lo más conveniente puede ser un sistema tradicional de filtro multimedia, y para sistemas de, digamos, de mayores caudales, por un tema de CAPEX y OPEX, conviene un sistema de ultrafiltración. Por eso es relativo, depende de la envergadura de la planta, digamos, las ventajas y desventajas, pero como calidad de agua, lo mejor viene siendo ultrafiltración. Perfecto. Bueno, vamos a elegir la última consulta porque estamos un poquito sobre la hora ya. El resto de las consultas pierdan cuidado que las vamos a enviar de todas maneras en el resumen. De John Méndez nos dice, ¿qué configuración de osmosis inversa es recomendable para obtener agua ultra pura para uso en caldera con una conductividad inferior a 5 microsiemens por centímetro? Ya, normalmente para llegar a ese tipo a esa conductividad, básicamente depende también de la calidad de agua de entrada. Normalmente para llegar a menos de microsiemens por centímetro cuadrado se requiere normalmente dos pasos de osmosis inversa. O sea, se requiere una configuración de 2 pasos para poder asegurar llegar a ese nivel. Perfecto. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este webinar. Nosotros los dejamos absolutamente invitados a que nos manden sus consultas o requerimientos de algún proyecto en particular o alguna evaluación en particular a nuestro correo electrónico eco@ecoprenegur.cl. Les vamos a hacer llegar a todos ustedes de todas maneras el link de la presentación para que lo puedan compartir o lo puedan revisar nuevamente con el video. Así que bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su asistencia. Felipe, nuevamente agradecerte a ti y a todo el equipo que nos permitió desarrollar este webinar hoy día. Que estén muy bien, que tengan un muy Muchas buen fin de gracias. semana. Chao, chao. Chao.